Los invito a que tengamos una oración antes de comenzar. Padre mío, gracias te damos por tu santa palabra. Señor, este tema que vamos a estudiar en esta tarde, pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos guía, Padre mío. Háblanos, instrúyenos, Señor, y también inspíranos. Pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. El tema de hoy es uno muy interesante, porque como hemos estudiado antemano, el libro de Apocalipsis es realmente como el quinto evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un libro que revela a nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios nos muestran la obra de Jesús aquí en la tierra y su muerte en la cruz, y también cómo Él resucitó. Pero Apocalipsis nos deja saber qué continúa a hacer Jesucristo una vez que sube al cielo. Así que lo que vamos a estudiar esta mañana es qué relación tiene Jesucristo en su obra en el cielo con nosotros aquí en la tierra. ¿Y por qué nos debería de importar esto? Vayamos aquí a Apocalipsis capítulo 8, el versículo 2, dice la Biblia: y vi a los 7 ángeles que estaban ante Dios y les dieron 7 trompetas. Otro ángel con un incensario de oro vino, se paró junto al altar y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Y el humo del incienso junto con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel para la presencia de Dios. El ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un gran terremoto. Vamos a parar aquí. Vamos a estudiar este pasaje que es pequeño, pero tiene tanto este pasaje. Quiero que notemos algunas cosas sobre este pasaje. La primera cosa que vemos en el versículo 3 es un ángel teniendo un incensario de oro. Antiguamente, lo que se ofrecía con el incensario eran las oraciones de los santos. Vayamos para esto un ejemplo al libro de San Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 1, para entender este pasaje un poco mejor, y los invito a que mantengan su dedo ahí en Apocalipsis a la misma vez. San Lucas capítulo 1. Aquí encontramos una historia interesante sobre un sacerdote llamado Zacarías. Era el turno de Zacarías de obrar como sacerdote, y le tocó en esta ocasión ofrecer el incienso. Lo que quiero que notemos es qué sucede cuando él hace esto. San Lucas capítulo 1, y leamos aquí en el versículo 8. Un día, cuando Zacarías ejercía el sacerdocio ante Dios en el turno de su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo ofrecer el incienso en el santuario del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Ahora, quiero mostrarles algo interesante de este pasaje. En lo que Zacarías estaba en el templo ofreciendo el incienso, salía humo también del santuario y la gente lo miraba. La gente afuera, ¿qué estaba haciendo en este momento? Estaban orando, porque era la hora es el momento de orar, el momento en que el sacerdote estaba intercediendo por ellos y simbólicamente los estaba representando ante Dios. En otras palabras, en Apocalipsis lo que miramos es lo siguiente: este ángel nos está representando a nosotros. Cuando tú oras, conforme a lo que vemos aquí en Apocalipsis 8, un ángel te está representando ante Dios y está ofreciendo tus oraciones ante Dios. Pero la pregunta que tenemos que hacer es: ¿quién es este ángel en Apocalipsis? ¿Quién es este ángel que está intercediendo por nosotros? Mucha gente tiene quizás equivocaciones sobre la oración. Mi familia fue creada creyendo de que cuando tú tienes una petición, tú le tienes que pedir a San Benito, o un santo acá, otro santo acá, y ellos interceden por ti porque tú no puedes aproximarte a Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice la Biblia sobre esto. Vayamos al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Y vamos a leer en el capítulo 2 y el versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 5. Y quiero que notemos algo muy importante que nos da la clave para entender quién es este que está intercediendo por nosotros en el cielo. Primera de Timoteo, capítulo 2, el 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es Él? Jesucristo el hombre. Quiero comentarles una historia sobre esto. Mi mamá
Fue criada católica, ella era catecista, así es que ella era muy fiel a la iglesia. Los domingos no se cocinaba, hacían todas las preparaciones del día sábado. Así que esa era la costumbre donde mi mamá se creyó. Pero como pasaron los años, no frecuentaba ir a la iglesia, y sucedió que en cierta ocasión una de mis hermanas se enfermó. Se enfermó grave al punto en que en ese momento vivían en Sinaloa, México. Y la llevaron a los especialistas y le dejaban saber a mi mamá que desafortunadamente no había nada, no les podía ofrecer nada. No había ninguna medicina que la podía curar, no había un remedio para mi hermana. Dice mi mamá que le llamaban a mi hermana el pellejo. Mi tía o mi abuela le preguntaba, oye, ¿cómo está el pellejo? ¿Todavía está viva? Porque realmente lo que los doctores le dijeron a mi mamá, espera para que fallezca. No hay nada de lo que le podemos hacer para ayudarle. Ella tenía una amiga, ella era cristiana, no me acuerdo de qué denominación, pero le conversaba a su amiga que estaba teniendo un tiempo muy difícil porque los doctores le dijeron que no había remedio para mi hermana. Y le dice, ¿y ya le pediste a Dios? Dice, no sabes cuántos santos he bajado pidiéndole a Dios para que me sane a mi niña. Y le dice la señora, no, es que allí es donde estás equivocada. Es que tú tienes que preguntarle, lo dijo en palabras diferentes, pero dijo, tú tienes que preguntarle al mero mero, bueno, para decirle sincero como dijo ella, dijo, tienes que preguntarle al mero fregón, a Dios mismo. Dice, es que estos santos no existen. Tú tienes que ir directamente a Dios y vas a ver que Él te va a escuchar. Esa misma noche mi mamá se acordó lo que le dijo su amiga, fue y se oró, dice, se postró, agarró a mi hermana en sus brazos, la alzó y le dice, Señor, esta niña tú solamente me la estás prestando, realmente es tuya. Y tú ves cuánto estás sufriendo, Señor. Si tú realmente estás ahí y me escuchas, como dice mi amiga, yo pido que o quítale la vida para que pare de sufrir, o alivia a esta niña, porque Señor, yo ya no sé qué hacer. Dice mi mamá que todo lo que le daban de comer a mi hermana, lo vomitaba. No podía mantener la comida abajo. Sucedió que la próxima mañana la niña comenzó a llorar en sentido de como si tuviera hambre. Le dio de comer y dice que desde ese momento, desde la próxima mañana que ella le oró a Dios directamente, mi hermana mejoró. Ahora, gracias a Dios, mi hermana todavía vive y tiene 4 hijos, 3 niñas y un niño. Hermanos, no hay varios intercedores entre nosotros y Dios, hay solamente uno, y ese uno es Jesucristo, hermanos. Vamos de nuevo allí a Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8 dice algo interesante sobre estas características de Jesús. Dice aquí el 3, otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar, y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Saben, Jesucristo aquí lo describe Juan como si fuera un ángel, pero en la Biblia un ángel simplemente es un mensajero. O sea que cuando tú y yo oramos, ¿quién recibe el mensaje? Jesucristo recibe el mensaje. A través de Jesucristo, porque Él es el único perfecto, podemos entonces enviar nuestro mensaje a Dios. Y saben, es algo interesante porque es que la Biblia lo menciona y lo describe de esta manera. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, se creía que había un ángel poderoso que se llamaba Miguel. Miguel era el encargado de todos los ángeles. Miguel era aquel ángel que cuando había un problema, Dios lo enviaba para resolver el problema. Vamos a ver 2 ejemplos sobre esto, 2 experiencias en la Biblia. En Éxodo capítulo 3 vamos a encontrar una de ellas. Éxodo capítulo 3, y pongamos mucha atención sobre este pasaje. Éxodo capítulo 3, y comencemos en el versículo 1. Juan no nos está dejando saber que Jesús es un ángel como los demás. Nos está dejando saber que Él es un mensajero. Y noten lo que dice aquí la Biblia en Éxodo capítulo 3:1. Moisés apacentaba las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Un día llevó a las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza.
Pregunta, ¿quién se le apareció en medio de una llama de fuego? El ángel de Jehová. Pero sigamos leyendo. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré a ver este gran pródigo, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra ¿qué? Santa. ¿Quién le habló a Moisés de entre medio de la zarza? Dios, Jehová. Pero ¿qué menciona el versículo 2? ¿Quién se le apareció? En otras palabras, hermanos, el ángel de Jehová es nada más y nada menos que ¿quién? Dios mismo. Dios mismo. Vayamos aquí a otro ejemplo en Josué capítulo 5. En Josué capítulo 5 vemos una experiencia casi idéntica. Pero no lo menciona como un ángel. Noten cómo se describe este personaje en Josué capítulo 5 y el versículo 13. Dice aquí, inmediatamente antes de entrar a la promesa, a tierra prometida, un día cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un hombre ante él con una espada desvainada en la mano. Y yendo hacia él le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, yo soy el príncipe del ejército del Señor que he venido. Entonces Josué se postró en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué manda mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Qué le pide este príncipe o este capitán de los ángeles de Jehová? ¿Qué le dice a Josué? Quítate, ¿qué cosa? El calzado. ¿Quién más había dicho eso años anterior? El ángel de Jehová a Moisés. En otras palabras, el ángel de Jehová es ¿quién más? Es el capitán o el príncipe sobre los ángeles de Dios. ¿Y por qué se aparece? Se aparece porque Dios viene a cumplir su promesa de enviar su gente a la tierra prometida. Se aparece en Éxodo 3 porque la gente de Dios estaba llorándole al Señor en oración, pidiendo justicia porque estaban siendo oprimidos a través de los egipcios. En otras palabras, en Apocalipsis lo que vemos es el capitán de los ángeles de Jehová. Y Él está escuchando tus oraciones. Y Él escucha tus oraciones así igual que lo hizo con los israelitas cuando estaban en Egipto. Pero quiero ver otro pasaje. ¿Quién es el capitán de los ángeles de Jehová? Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Y en lo que vamos allí a Apocalipsis capítulo 12, quiero que noten algo interesante sobre la experiencia de Josué y este capitán. Josué se postró ante él y dice que lo adoró. En otros pasajes de la Biblia, en Éxodo y también en Apocalipsis, cuando alguien intenta de adorar a un hombre o a un ángel, siempre les dicen, no me adores, yo soy solamente humano como tú, o yo soy un ángel, yo no soy Dios, no me adores. Pero aquí el príncipe no dice eso. Esto muestra que este príncipe es divino. Vayamos aquí a Apocalipsis capítulo 12 y leamos aquí el versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pregunta, ¿quién estaba combatiendo aquí con Satanás? Miguel, ¿y quién más? Y sus ángeles, ¿contra quién? El dragón y sus ángeles. En otras palabras, el capitán de los ángeles es ¿quién? Miguel. Miguel. Hermanos, ¿quién es Miguel? ¿Qué es la obra de Miguel? Saben, cuando Jesucristo regresa por segunda vez, se dice que Él viene con la voz de arcángel. Y en Judas, cuando Miguel, el arcángel, viene a agarrar el cuerpo de Moisés a resucitarlo, se dice allí que él estaba combatiendo con Satanás otra vez. En otras palabras, hermanos, hay una batalla sobre nuestras almas y Miguel está de nuestro lado, intentando de pelear por ti y por mí.
Él es tu representante contra Satanás. Vamos aquí a otro pasaje para ver esto más claro en el libro de Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Sabemos nosotros que Miguel el arcángel, conforme a lo que vemos allí en el libro de Judas, tiene el poder de resucitar. ¿Y por qué? Porque Miguel el arcángel, hermanos, es Jesucristo. Pero noten aquí en Daniel capítulo 12 lo que dice sobre Miguel. Daniel capítulo 12, el versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que ¿qué? Dice mi Biblia, que protege a tu pueblo. En otras palabras, Miguel, la obra de Miguel es ¿qué cosa? De protegernos. En el cielo comenzó la primera batalla entre Miguel y Satanás, pero ambos tenían ángeles a su cargo. Miguel obviamente ganó esa batalla y vino en la persona de Jesucristo. Y aún aquí en la tierra, él tuvo que batallar de nuevo con Satanás, ¿sí o no? Gracias a Dios, Jesucristo, él fue tentado igual como tú y yo somos tentados. Él fue 100% Dios y 100% humano y derrotó al enemigo. Porque él pudo derrotar al enemigo en carne humana y no usar sus poderes divinos, le dio a él el privilegio de ser nuestro representante, nuestro hermano mayor, dice Hebreos. Saben, yo no tengo un hermano mayor, tengo 6 hermanas mayores. Y de pequeño no me juntaba mucho con mis hermanas porque todas ellas son mucho mayor que yo. Pero tenía un amigo que era como si fuera mi hermano. Él se llamaba Jimmy. Se llama Jimmy. Y Jimmy, él es un muchacho macizo. Está alto y macizo. Y pues yo de pequeño, nadie me temía a mí. Pero a Jimmy sí le temían. Y si se querían meter en problemas conmigo, se le iban a tener que ver ¿con quién? Con Jimmy. Hermanos, ¿saben qué? El enemigo nos ataca a nosotros. Nos ataca con la salud, nos ataca financieramente, nos ataca con nuestros hijos a veces desviándolos, nos ataca aún en el matrimonio a veces con los pleitos, nos ataca espiritualmente intentando distraernos de Dios, nos ataca con nuestros hábitos. Él sabe nuestras debilidades, pero ¿saben qué? Tenemos un hermano mayor que ya lo venció. Un hermano mayor que dice, ¿sabes qué? Tú no le tienes que tener miedo al enemigo, porque yo ya lo he vencido. Mira, ve conmigo al libro de Hebreos para notar esto. Hebreos capítulo 4. Hebreos es un libro pequeño, inmediatamente después de Tesalonicenses y Timoteo y Filemón. Vas a encontrar allí a Hebreos, es antes de Apocalipsis y antes de Santiago. Hebreos capítulo 4 y el versículo 14. Nota lo que dice la Biblia. Por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. En otras palabras, hermanos, lo que la Biblia nos dice aquí es lo mismo que los discípulos creían. El mismo con el que ellos dormían, con el que ellos comían, con el que ellos convivían, ese mismo amigo con el que ellos caminaban, ¿dónde está ahora? En el cielo, ante la presencia de Dios como nuestro sumo sacerdote. Él es una persona igual como tu papá, tu mamá, tu pastor, tu hermano. Es una persona en el cielo, pero es diferente a las personas en el sentido de que Él es el Hijo de Dios. Y dice aquí el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades. ¿Sabes? Yo cuando era más joven, yo pensaba que Dios, Él es tan poderoso y tan lejano, que Él no puede simpatizar con mis dolencias, con mis preocupaciones. Él no sabe lo que yo sufría como un adolescente. Pero ¿sabes qué? Él sufrió todo eso. Tú dices, bueno, Jesucristo nunca pecó. Es cierto, nunca pecó, pero Él cargó todos nuestros pecados. Así que Él no solamente conoce la culpabilidad de tu pecado, Él conoce la culpabilidad de todos nuestros pecados. Sigue diciendo aquí, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿pero qué? Pero sin pecado. ¿Sabes? Jesucristo fue exactamente como nosotros en todos los puntos, menos en uno. ¿Sabes qué punto era ese? Que al contrario de nosotros, Él no pecó. Tú y yo pecamos. A veces prometemos algo y no lo cumplimos.
A veces quizás se te sale la furia o palabras que dices, ojalá que nunca las hubiera dicho. Jesucristo nunca hizo eso, hermanos. Y por eso tenemos la confianza de que Jesucristo nos puede ayudar donde nosotros somos débiles. Sigue diciendo el 16, acerquémonos pues, teniendo todo esto en mente, acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia, por alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos deja saber aquí? Que Jesucristo, conociendo exactamente lo que necesitamos, nos da suficientemente de su gracia para darnos la victoria sobre ciertos hábitos, sobre ciertos vicios que tenemos, temperamentos que tenemos, quizás temor sobre algo. Él te da la victoria, hermanos. Eso es lo que Jesucristo está haciendo en el lugar celestial, intercediendo por nosotros. Pero quiero terminar con esta historia. Vayamos primeramente a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Y vamos aquí al versículo 9. Porque allí en Apocalipsis 8, Jesucristo está ofreciendo incienso sobre el altar, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que está subiendo ante el trono de Dios con el incienso? Las oraciones de los santos. Pero noten lo que dice aquí el capítulo 6, versículo 9. Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Simbólicamente, Juan está escribiendo aquí todos los mártires que murieron inocentemente, que murieron simplemente porque ellos profesaban una fe en Dios. Injustamente murieron y están clamando simbólicamente aquí en Apocalipsis, ¿hasta cuándo nos vas a vengar, Señor? ¿Hasta cuándo no vas a ejecutar justicia? ¿No es eso lo que nosotros a veces pedimos como cristianos? Señor, si realmente vale la pena seguirte, porque a veces los que ni te profesan, los que te maldicen, a veces parece que ellos prosperan. Pero ¿sabes qué, hermano? Va a venir un día en que Dios va a ejecutar justicia. Y ese día ellos no lo ven. Tenemos que tener cuidado. Saben, en Génesis 4, cuando Abel murió inocentemente, dice después que Dios habló con Caín y dice, ¿dónde está tu hermano? Y dice, mi hermano, yo no sé dónde está él. Y le dice el Señor, la sangre de tu hermano me clama de la tierra. Cada injusticia que sucede en esta tierra, Dios la escucha, hermanos. Cada alma que quizás no conoce de Dios, Él ve su sufrimiento. Y con esto quiero terminar en Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18. Jesucristo aquí estaba hablando sobre su segunda venida, sobre las señales de su segunda venida. Y para concluir y ayudarle a la gente a estar preparada, Él comparte esta historia que realmente nos muestra por qué es que Jesucristo está intercediendo por nosotros. San Lucas capítulo 18 y versículo 1 dice, Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿La necesidad de qué, hermanos? Orar siempre y no desmayar. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no respetaba a Dios ni a los hombres. Había también en esa ciudad una viuda que venía a él y le decía, hazme justicia ante mi adversario. Por un tiempo él no quiso, pero después pensó, aunque no respeto a Dios y no respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga de continuo y me fastidie. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque parezca demorar en defenderlos. Os digo que Él les hará justicia y pronto. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, esta historia nos muestra una viuda. Ya no tiene su marido, no tiene quien defenderla. Y ella, hay alguien que la está persiguiendo, la está molestando. Ella tiene todo derecho de ir al juez y pedir justicia. Desafortunadamente este juez es como quizás mucha gente a veces. No le importa lo que la otra gente sufre. Ojalá no somos así nosotros, ¿verdad? Pero este juez injusto se fastidia de esta mujer porque ella sigue, viene y viene y viene y viene.
Interesantemente, esta mujer persistió y no se dio por vencida. Yo quiero hacer la pregunta, ¿cuántas veces nosotros persistimos con Dios en nuestra relación con Él? Si tú realmente quieres algo, ¿cuánto persistes? ¿Saben qué? Mis padres vinieron a este país, voy a decir ilegalmente porque es la realidad. Mi mamá, no me acuerdo cuántas veces la devolvieron de nuevo a México, el cruzar. Pero ella persistió y persistió. Porque ella pensaba de mis hermanas que estaban en México y ella miraba que en este país se ofrecía una mejor oportunidad para su familia en el futuro. Ella persistió. Espiritualmente, nosotros estamos aquí en este país, pero Dios nos ofrece un país mucho mejor que este. ¿No vale la pena persistir para que nuestra familia esté en ese país celestial? ¿No vale la pena para que veamos nuestros seres queridos? Persistir. Eventualmente dice que este juez le trae justicia. Y noten lo que dice Jesús en el versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque parezca demorar en defenderlos. La pregunta aquí es, a veces cuando tú oras, a veces parece que Dios, ¿qué hace? Demora, ¿verdad? Señor, ¿por qué no me escuchas, Señor? Tanto que te he estado pidiendo, pero ¿sabes qué? A veces Dios no nos contesta las oraciones como nosotros queremos. A veces Él sí se demora y lo hace a propósito para probar nuestra fe, para fortalecernos, para ayudarnos. ¿Acaso si tu hijo te pide un dulce, tú se lo vas a dar no es porque te lo está pidiendo? Tú le das a tus hijos lo que tú ves que es mejor para ellos, ¿sí o no? Jesucristo aquí no está haciendo una comparación entre el juez injusto y Dios. Él está haciendo un contraste. Él está diciendo, miren qué tan injusto es este juez. Y aún así contestó la petición de esta viuda. Y Dios es santo, es justo. Él te ama a ti. ¿Cuánto más no te va a contestar a ti y te va a traer justicia? Y en una pregunta, en la historia de nosotros, ¿quién es nuestro adversario? Satanás. ¿Contra quién batallamos nosotros? La batalla es ¿contra quién? ¿Contra el marido? ¿Contra el pastor? ¿Contra el gobierno? Contra Satanás, principales, espirituales. Una batalla espiritual. Y tenemos que pedir al Señor, tráeme justicia, ayúdame, Señor, porque parece que mi adversario es más poderoso que yo. Dame la victoria que Jesucristo tuvo. Y finalmente dice el 8, os digo que Él les hará justicia y pronto. En un libro que leí, dice ahí que Dios le puso el deseo en esta mujer de pedir justicia y Dios la contestó. Pero al fin dice la pregunta Jesús, sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. Hoy en día vemos tanta incredulidad. Aún dentro de nuestra propia iglesia cristiana vemos que muchas veces no tenemos la fe que Dios desea que tengamos. ¿Estás tú ejerciendo la fe que Dios tanto desea que tú tengas? Porque Él está más que dispuesto para escuchar tus peticiones. Pero cuando Él venga, Él va a encontrar un pueblo que está orando o un pueblo incrédulo que no persiste en la oración. Hemos visto en esta tarde que Dios, Él te está escuchando. Él escucha tus oraciones. Él está allí para defenderte contra el enemigo. Pero toma de nuestra parte no desmayar y tener fe. ¿Ese es tu deseo? Si ese es tu deseo, te invito a orar conmigo. Señor mío, gracias te doy porque sabemos que estamos en un conflicto, especialmente en estos últimos días, un conflicto que realmente involucra todo el mundo entero en una manera que nunca más ha involucrado. Que vemos la batalla espiritual más claramente que nunca jamás en la historia, Señor. Lo vemos en las políticas, lo vemos en el hogar, lo vemos, Señor, con las hambres del mundo, las injusticias, Padre. Y necesitamos que Cristo regrese, pero quizás tú demoras porque deseas que tengamos suficiente fe, Señor. Pido, Padre, que nos ayudes en nuestras vidas individuales, espiritualmente, y en cada área de nuestra vida y nuestro hogar. Que nosotros, Señor, tengamos la victoria de Jesucristo, en la protección de nuestro hermano mayor, Señor, y la gracia que necesitamos para vencer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Hermanos, gracias por estar aquí. Dios los bendiga.